Los mayores problemas del gobierno de Alfonsín vinieron de su enfrentamiento con estos sectores corporativos tradicionales que se habían retirado levemente después de 1982-1983, pero que de ningún modo habían desaparecido. Juan Alemán, exsecretario de Hacienda de la dictadura militar, había afirmado que el próximo gobierno estará tan inhibido para actuar que virtualmente estará condenado al fracaso. Las políticas redistributivas de Greenspan, que algunos compararon con las aplicadas durante el gobierno del doctor Arturo Illia entre 1963 y 1966, fueron vistas como dirigistas y similares a las que siempre había utilizado el peronismo histórico. Disgustaron a los sectores empresariales. Ya que en septiembre de 1984 fue la última vez que el trabajador, de una escala de 100 a 100, costo de vida salario, estaba en un 83%. Por eso hablo de esos dos puntos de inflexión, ¿no? El desarrollo del Plan Austral, bueno, y su caída, ¿no?, hasta el Plan Primavera y luego después, en cuanto a una democracia con justicia social, digamos, con una distribución de la riqueza mucho más equitativa. Y Semana Santa es un segundo punto de inflexión respecto de la construcción de justicia en términos de ética y de republicanismo. Esos son los dos puntos de inflexión que para mí terminan con la primavera democrática. Mientras tanto, George Bush reemplazó a Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos y continuó el boicot financiero contra nuestro país. Los bancos privados extranjeros, ante una eventual derrota del radicalismo en las próximas elecciones de mayo, exigieron que el gobierno reanudara los pagos de la deuda. Cuando la gente de la economía advirtió que las encuestas daban triunfante al doctor Menem, quisieron saber qué era lo que proponía el candidato del Partido Justicialista. ¿Y qué proponía? Una revolución industrial, con un salariazo, con disminución de impuestos y no aumento de tarifas. Evidentemente todos salieron corriendo hacia el dólar y se originó un proceso, una escalada inflacionaria, que así llegamos a las elecciones. Hicimos muy buena elección a pesar de todo, con tantos elementos en contra. Tuvimos una oposición permanente muy sistemática, casi una oposición desleal o semileal, porque si bien defendió el sistema en su momento, procuraba el fracaso del gobierno. En febrero de 1989 se produjo un verdadero golpe de mercado, cuando los principales grupos económicos retiraron sus depósitos de los bancos, retuvieron las divisas producidas por las exportaciones y demoraron el pago de impuestos. Ditela dijo, el dólar no tiene que estar alto, tiene que estar recontra alto. Cavallo quería que saliéramos escupiendo sangre del gobierno. Hubo otro que dijo que no había que pagar los impuestos, disminuyó el cobro de impuestos notablemente, entonces había que emitir. Usted sabe que la emisión genera inflación. Fueron una serie de circunstancias. Hubo grupos exportadores que se sentaron sobre las divisas, ¿sí?, y otros se sentaron sobre sus bienes. No vendieron sus cosechas o su hacienda, por ejemplo. Mire, yo no sé, debía haber motivaciones políticas. Desgraciadamente en nuestro sistema durante mucho tiempo se ha supuesto que para llegar al poder el gobierno tiene que fracasar, ¿no? Esto es un desastre, porque el que fracasa es el pueblo, es la Argentina, es la nación. Grupos perfectamente organizados, vinculados con el sector cara pintada del ejército, incentivaron los saqueos y fomentaron la guerra de pobres contra pobres, promoviendo en las villas la creación de grupos de autodefensa contra hipotéticos ataques de otros villeros. Esta necesidad de ver a la economía junto con la política contribuye a entender qué fue lo que le pasó a la Argentina y qué puede pasarle a la Argentina si no hay un esquema de funcionamiento político donde el capitalismo y la democracia vayan juntos. Dice Felipe González, el de la democracia y el capitalismo es una pareja.
La democracia siempre le fue fiel al capitalismo. El capitalismo muchas veces le puso los cuernos a la democracia. La hiperinflación fue el resultado de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que ya todo el mundo estaba contra nosotros. El Fondo Monetario Internacional muy fastidiado porque el Banco Mundial nos había dado un crédito sin la luz verde del fondo. Por supuesto que también se generaron políticas internas que cayeron muy mal en el agro, recuerdo usted la sociedad rural, en fin. Y sin embargo teníamos un 7 y pico % de desocupación, con todo eso, ¿no? Y hoy todavía la gente dice por ahí, había inflación pero comíamos, teníamos trabajo. De todos modos, está bien, es un desastre la hiperinflación porque la sufre notablemente todo el mundo, pero principalmente el trabajador. Yo me di cuenta que solamente por una razón de orgullo personal podía poner en riesgo todo lo que hayamos logrado en el campo democrático. Había que realmente producir una anticipación de la entrega. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem, acompañado por su vicepresidente Eduardo Duhalde, asumía la presidencia de la República.